Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de qué tan espontáneos podemos ser con respecto a nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la relación entre la espontaneidad y la normatividad en la religión? Comenzamos. Vivimos en una generación que pretende vivir en el momento. Hemos sido educados, llevamos educando a nuestros hijos y a las siguientes generaciones con ideas que se basan acerca de tener espontaneidad, de vivir el momento, de disfrutar el momento, pero también dentro de estas ideas está todo el concepto de la innovación, de tener una identidad personal, y en ocasiones esto se conflictúa con lo que nosotros entendemos por religioso, por religiosidad. Y en particular cuando nos referimos a nuestra relación con Hashem. ¿Qué tan espontáneos podemos ser? ¿Qué tanta libertad existe en hacer lo que de repente a uno le puede surgir de manera espontánea? Bueno, esto es muy importante y es muy interesante porque en la Torá vemos la muerte de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que de manera espontánea, en un momento de efervescencia, hacen una ofrenda, le presentan una ofrenda al Creador, una ofrenda que no le habían pedido, nadie les había dicho que la hicieran, y también en el momento en el que ellos estaban tomados, habían tomado vino. Puede ser que no estuvieran completamente borrachos, pero dentro de la ley judía, después de haber tomado una cantidad de vino mínima, después de haber tomado una copa de vino, no me voy a meter ahorita a explicar cantidades, simplemente después de haber tomado una copa de vino, uno ya no puede hacer el servicio sacerdotal que se hacía en el Mishkan o en el Bet HaMikdash, en el santuario, ya sea en el santuario móvil del desierto o en Jerusalén. Y el castigo, o lo que sucede con ellos, vamos a entender si fue un castigo o no, es terrible. Ellos mueren de una forma muy dura, muy difícil, lo cual nos lleva a pensar que hay situaciones en las cuales ser espontáneo no es para nada bueno. Entonces vamos a ir con esto. Quiero explicar, por ejemplo, la palabra fervor en español. ¿De dónde sale la palabra fervor? A nosotros que nos gusta el español antiguo por el judeo español, sabemos que la F, la J y la H en alguna época de la historia sonaban igual, ¿sí? Por eso, por ejemplo, se puede decir nos fuimos de un lugar y huimos de ese lugar, con lo cual es la misma palabra. La H y la F, o el horno, en español decimos horno y no suena la H. En italiano, por ejemplo, hasta hoy en día se dice forno, el horno se dice con F. Hay muchas palabras que cambian la F, la H y la J. Entonces, la palabra fervor y la palabra hervor están relacionadas. Hervor se refiere a algo que sucede de manera impulsiva, espontánea e impulsiva. Cuando uno tiene fervor religioso, es muy peligroso, es extremadamente peligroso. Por supuesto que la Torá quiere y el judaísmo nos estimula a que tengamos una relación profunda con Hashem, a que tengamos una relación real, que implique nuestros sentimientos, que implique nuestras emociones. Pero eso es diferente a tener una relación espontánea, meramente espontánea e impulsiva. Y eso es muy diferente a poder tener una manera particular, una manera específica en la cual nosotros podemos manifestar nuestra relación con Hashem. Y eso es lo que tenemos que aprender esta tarde. Bueno, quien esté escuchando de mañana, en la tarde o en la noche, pero aquí es de tarde. Hoy vamos a entender eso, ¿sí? Que ser impulsivos tiene un gran riesgo. Yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos, sobre todo el mayor, que hoy ya es un muchacho ya grande, está en la universidad, estudia Torá. Cuando era chiquito, mi hijo mayor, recuerdo perfectamente cómo una vez vino
habrá tenido a lo mejor 3 años, vino con un dulce que le habían regalado saliendo de un rezo en una sinagoga. Imagínense lo que es para un niño que le regalen un dulce, y lo primero que hizo fue correr con su papá y con su mamá a preguntar si ese dulce es kasher, si es que ese dulce es apto para comerse según la halajá, según la ley judía. Entonces, por supuesto, se lo había regalado uno de los señores que venían en ese entonces a rezar en el templo, en la sinagoga de las calles de Monterrey, donde rezábamos en aquellas épocas. Y me dio muchísima satisfacción saber que un niño de esa edad podía llegar a tener el autocontrol suficiente para, antes de poder meterse un dulce en la boca, preguntar si estaba correcto hacerlo o no. Y ahí está justo el punto, que una vez que uno tiene un orden y una estructura en la vida y sabes que hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas, entonces ahí, en base a esa normatividad y ese orden y esa estructura, puedes generar también de una forma tu sello personal, tu innovación y tu espontaneidad. Pero no se puede tratar de fervor. Nuestro servicio con Hashem es constante, ¿no? Es como un trabajo, realmente es como un trabajo. Si nos damos cuenta, las mitzvot de la Torah son constantes, la gran mayoría de ellas, y aún las que son espontáneas tienen reglas específicas de cómo suceden y de qué manera suceden, tal cual como se espera de una persona que es un sirviente, que eso es lo que somos de Hashem, sirvientes de Hashem, tiene una agenda completamente establecida. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, tenemos muchas cosas que hacer como judíos. Y estas leyes no pretenden ni limitar nuestra capacidad, ni mucho menos impedir que nos desarrollemos como seres humanos. Al contrario, esta normatividad y estas leyes lo que nos dan es una base firme y una estructura concreta, sobre la cual entonces podemos eventualmente tener nuestro toque personal y nuestra forma única de hacer las cosas. Pero no podemos depender del fervor, no podemos depender de la impulsividad. Y termino con quizás una de las primeras críticas antisemitas que hubo en contra del pueblo judío. Habrá que ver exactamente en qué momento se puede definir que comienza el antisemitismo. Pero una de las primeras críticas antisemitas acerca del kashrut, acerca de los alimentos, tienen que ver exactamente con esto, que había gente que pretendía moralizar al pueblo judío, diciendo que nosotros vivimos obsesionados con lo que ingerimos, qué tipo de comida, qué tipo de animales, qué tipo de shejitá, cómo podemos hacer el degüello del animal y luego qué partes del animal comer y qué partes del animal no comer, qué tipo de producción agrícola, etcétera, etcétera. Y la queja antisemita era, mira cómo estos viven obsesionados en lo que meten a su boca cuando deberían de pensar mucho más lo que sacan de su boca. Y eso a priori sonaría muy lógico o muy, como lo digo, muy moralista. Pero en realidad nadie sacaría nada de su boca incorrectamente si en verdad cuida lo que mete a su boca. Porque los instintos más básicos del ser humano son la comida. Si uno sabe qué comer y cuándo comer y cómo comer, también es muy probable que también si entiende la persona el nivel de importancia de la moralidad implícita en no ser impulsivo, probablemente también va a poder cuidar mucho qué es lo que saca de su boca. Por eso, en la Torá leemos esta semana la muerte de los hijos de Aarón y también todas las leyes de kashrut, todas las leyes de los alimentos aptos para el consumo de acuerdo a la Torá, porque están completamente relacionados uno con otro. Lo que comes habla de qué tanto control tienes sobre tu conducta. Y si tienes una conducta que está estructurada y ordenada, tienes un propósito en la vida, no te dejas llevar por el fervor, ni por el hervor, ni por la impulsividad,
Entonces puedes tener también una forma espontánea y buena de ser dentro del orden y dentro de la estructura que asegura que tienes firmeza y propósito. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Antes de despedirnos, quiero anunciarles que el lunes 15 de abril del 2024 vamos a tener un especial de preguntas y respuestas de Pesaj. No se lo pueden perder. Queremos tener esa comunicación tan hermosa que tenemos cuando estamos en vivo. Conéctense al canal, vamos a tener preguntas y respuestas en vivo, una sesión amplia para poder resolver todas las dudas y preguntas que tenemos acerca de Pesaj, tanto de cosas, de aspectos legales de la fiesta, de costumbres, de leyes, pero también de cualquier cosa que nos quieran preguntar, de la historia de Pesaj o de la filosofía de Pesaj, lo que ustedes quieran. Nos vemos el lunes 15 a las 8:30 de la noche.